Hablamos hoy de ejecución de espacios verdes industriales. Se trata de uno de los temas centrales de construcciones de jardines 2, de la Tecnicatura Universitaria de Jardinería y Floricultura, por cuanto en esta etapa ya estamos en la ejecución de obras de gran tamaño, de gran escala o mayor complejidad, en la que seguramente no lo vamos a hacer solos, sino que lo vamos a hacer conformando equipos de trabajo. Entonces, en este caso, y para dar cumplimiento a este objetivo y también al de descubrir el rol de los técnicos y las técnicas en estas obras, es que queremos presentarles un caso concreto, ocurrió hace 4 años, en el año 2016, a fines del 2016, en una obra, un predio industrial, camino a Montecristo, muy cerquita de la ciudad, cerca de Malvinas Argentinas. Se trata de la empresa Bimbo, que construyó una planta para elaboración y distribución de elementos de panificación, que hizo una planta en tiempo récord y en ese tiempo eh, fuimos convocados para ver si tomábamos el desafío de hacerlo en ese tiempo récord. El tiempo que se nos propuso era de 15 días en el mes de noviembre, lo cual nos llevaba a tener unas condicionantes muy fuertes, justamente por cuestiones climáticas, por cuestiones de justamente la recurrencia de lluvias, nos complicaba muchísimo la obra, y además la presencia de todos los contratistas y trabajadores que estaban en un predio muy pequeño y no estaban liberados los lugares de trabajo. Entonces, para contarles un poquito más de la obra, los ubico, cuál es la zona. Esta es una imagen del año 2015, de agosto, un año antes de que fuéramos convocados, y el predio es el predio central, que como se ve ya había cambiado seguramente de usuario o de titularidad, porque no estaba trabajado para agricultura, pero tampoco había ningún rastro de trabajo industrial. Al poco tiempo tuvimos, a ver si logramos que esto funcione, al poco tiempo, ya en julio del 2016, teníamos prácticamente montada la nave industrial, y con todo el tratamiento y la gente trabajando, digamos, con muchísima gente trabajando y muchísimos contratistas. Se estimaba en un momento, cuando nosotros ingresamos, que había 400 empleados trabajando en forma permanente, lo cual realmente era muy complejo, no solo el acceso, sino la circulación y el trabajo interno en este lugar. Ya hacia el año siguiente, el 2017, la planta estaba totalmente terminada en funcionamiento, y el espacio verde completándose, sobre todo en la zona de lagunas, que fue lo más complejo. Cuando llegamos a la obra, en aquellos finales de octubre del año 2016, con la ingeniera Claudia Rebelli, quien acompañó en esta obra, y justamente mirábamos lo que era la situación realmente complicada, donde los planos decían una cosa, donde la realidad nos mostraba otra, donde teníamos la intención de creerles los plazos de obra que nos comentaban los ingenieros y los distintos responsables técnicos de la obra y operativos, pero la realidad era que si hubiésemos confiado en ellos y lo que decían las estimaciones, no hubiésemos podido. ¿Qué hicimos? Tomamos contacto con los distintos, hicimos la propuesta basada en, digamos, los contactos que lográbamos hacer adentro de la obra,
hablando con todos los contratistas, incluso con muchos empleados, para ver si ellos en su experiencia podían verificar las fechas que nos habían dado de liberación de cada uno de los sectores. Pero bueno, a partir de eso hicimos un plano, tomamos todas aquellas áreas que podían destinarse a áreas verdes, que eran todas las posibles, eso nos dijeron. Había solamente intenciones de diseño, no había un proyecto terminado. Tampoco había muchas posibilidades porque la superficie es muy chica, lo que se ve ahí en el verde. Y fundamentalmente caracterizamos tomando 4 categorías, A, B, C y D, con distinto tratamiento por el distinto nivel de exigencia también. Luego, lo que logramos hacer a los 15 días, que en realidad fueron 21 días, lo que logramos hacer fue esto que está pintado aquí, porque lo otro se quedó para hacerlo en otras etapas posteriores, pero se pudo inaugurar con el objetivo logrado. Les decía que para armar el plan de obra seleccionamos las distintas categorías en acuerdo con el cliente, así de las 17.500 metros cuadrados, o sea, 1 hectárea, 7.500 metros, pusimos una categoría A, B, C y D. La A era 1.500 metros, que coincidía con la zona de ingreso, la zona de la casita de Bimbo, donde iban a venir los visitantes, y que era el área como que tenía un carácter realmente diferente. 1.500 metros. En esos 1.500 metros, la idea era colocar alfombras, forestación y canteros, que lo diferenciábamos de la zona B, que eran media hectárea, 5.000 metros cuadrados, que eran para colocar alfombras y forestación sin canteros, porque los tratamientos eran imposibles para canteros y muy difíciles de mantener. Entonces, pero no era un paño, sino eran muchos paños, era el B1, B2, B3 hasta B12, porque eran pedacitos que reunían esas características. Luego el C, que era el de siembra y forestación, que era el área sobre todo de la planta, y el área D, que era el área de las lagunas de retardo, que eran zonas consideradas para siembra, 8.500 metros cuadrados. Vale decir que a todas le pusimos un valor de preparación de metro cuadrado, de preparación, y salvando la distancia de los valores y de los precios, le pusimos un valor de 60 al trabajo manual, 50 para la categoría B, 30 para la C y para la D le pusimos 40, fíjense, un poquito más, porque teníamos más complejidad de trabajo manual y había, digamos, la obra se entregaba con otro nivel de terminación y teníamos mucho más trabajo manual. Pero bueno, a partir de allí, el costo del césped, los arbustos y los canteros nos daban, por ejemplo, para la categoría A, 60 más 60 de sustrato más 130 nos daba un valor por metro cuadrado de 250 pesos. Así se armó el presupuesto, pero claro, este presupuesto estaba armado conforme las posibilidades de ejecución que tenía esta obra, teníamos que cumplir con los tiempos pactados y todo aquello que no hiciéramos realmente era muy difícil después poder completarlo porque la exigencia era para terminar e inaugurar la obra. O sea que si nosotros nos liberaban un día antes de la inauguración un área, ya no teníamos tiempo de ejecutarla y por tanto tampoco teníamos posibilidad de cobrarla y de cumplir con el objetivo. Fue realmente muy, muy interesante y un desafío muy grande entender que una obra de esta magnitud, con este apremio, este tiempo y este correr,
cómo es la búsqueda de acuerdos y a veces no tantos acuerdos con otros contratistas, que todos pugnamos por cumplir con las exigencias contractuales, sin lo cual no podíamos completar las actividades. Nosotros llegamos al último y una vez que nosotros intervenimos, después no tenemos posibilidad de habilitarlo, por lo menos en forma inmediata, para que vuelvan a entrar. Pero de hecho, esto ocurrió y ocurrió múltiples veces. Lo que teníamos era un suelo compactado, un suelo de relleno, un suelo lleno de materiales de otros contratistas, el eléctrico, aquí los albañiles que faltan colocar las cosas, los que ya recién ponían el techo, los que tenían un tendido de agua provisorio, los que tenían poniendo un cartel. Con todos ellos teníamos que de alguna manera llevarnos bien y por otro lado tratar de lograr nuestros objetivos. Para eso fue fundamental jugar estos roles de uno más duro y el otro más blando, de uno habla con uno y el otro se hace más amigo del otro, y realmente es realmente complicado. Llegábamos a la situación donde se tendía una calle donde se podía caminar pero no transitar por 10 días o una semana hasta que fraguara, y a su vez, una vez que se terminara, teníamos que llegar a la laguna, por ejemplo, a hacer los tratamientos, emparejar, y teníamos previsto siembra, cosa que no ocurrió porque con las primeras lluvias se llenó y cumplió la laguna su función y tuvimos que esperar 6 meses para poder hacer ese tratamiento. Y en algunos lugares se fueron haciendo y también posteriormente se fueron degradando con sinsabores sin duda en cada una de esas etapas, ¿no? Porque una vez que nosotros llegamos y hacemos el tratamiento, nos cuesta muchísimo volverlo a hacer. Lo primero y lo más importante era conformar un equipo de trabajo. Claudio y yo íbamos desde Córdoba, bueno, Claudio desde Unquillo, yo desde Córdoba, y no teníamos gente en Malvinas Argentinas, así que decidimos contratar gente local, chicos que habían trabajado en distintas actividades. Solo uno había hecho algunas tareas de jardinería, el resto no tenía experiencia. Sin embargo, a todos los tuvimos que formar, confiar en que nuestra capacidad de entendimiento y de acuerdo, los chicos mucha voluntad, mucha necesidad, sin duda, trabajaron un mes con un salario bien pactado y con horas extras y también con la posibilidad de estímulos permanentes a los fines de poder llegar con los objetivos. En la foto de arriba está Claudia con 5 de los primeros incorporados, luego estoy yo, aquí abajo el ingeniero en seguridad dando las capacitaciones correspondientes. Habrán advertido que llegamos al primer día de trabajo con todos los elementos de seguridad sin los cuales no podíamos entrar a la planta. Botín con puntera de acero, cerrado, botín, no zapato, y con ropa de trabajo, guantes, gafas, casco y justamente chalecos también. Todos teníamos que tener ese equipo, todos teníamos que ingresar y trabajar con el equipo de trabajo en condiciones, si no nos íbamos afuera y nos suspendían la obra. Las herramientas con las que contamos eran herramientas clásicas, rastrillos, palas, palas de punta, picos, carretillas. Elegimos carretillas livianas porque justamente en muchos casos teníamos que trasladar cosas de lugares muy cercanos y sobre todo para trasladar alfombras de césped sobre césped ya implantado, entonces queríamos que sea algo bastante liviano. Contamos con una mini cargadora Bobcat que contratamos a otra empresa y que la tuvimos a un chico que funcionó muy bien, que con mucha experiencia, que nos ayudó mucho en esta etapa, ¿no? Bueno, la primera decisión fue qué sustrato colocar, y aquí colocamos un sustrato muy rico porque
buscamos una tierra mejorada, una tierra de muy buena calidad y zarandeada, y a la que le sumamos arena del Paraná. Y ustedes dirán, ¿por qué tanta para un predio industrial? Es cierto, es un costo muy alto para un predio industrial, correspondería para un sustrato de un campo deportivo o para algún lugar mucho más detalle. Sin embargo, elegimos esto por una razón operativa y de cumplimiento de los objetivos. Era un año lluvioso, teníamos muy poco tiempo, decidimos gastar un poco más en sustratos, llegaban las camionadas de sustrato, las mezclábamos con la mini cargadora sobre un pavimento que nos habían otorgado y a partir de allí, cada vez que llovía, teníamos suelo que estaba seco, sustrato seco para poder seguir trabajando y no perder días de trabajo. Aquí vemos conformando un cantero de que van a ser luego colocados con una cela. Lo hicimos del ancho de la mini cargadora para que tenga un tratamiento más fácil. Y tenemos también aquí abajo a los muchachos trabajando con rastrillo. Fíjense con el rastrillo invertido justamente para deslizar el sustrato liviano con arena, lo cual lo hace mucho más sencillo a la operación.